This message is produced and interpreted by Accentglobe Language Consult, ISO 17100-2015 certified, and member of the International Association of Professional Translators and Interpreters, and in collaboration with Live Music Studio for all the studio recordings and editing. Visit www.accentglobe.org or email us info@accentglobe.org for more information. A choice is an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. Una elección es un acto de seleccionar o tomar una decisión ante dos o más posibilidades. An act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. Un acto de seleccionar o tomar una decisión ante dos o más posibilidades. In other words, you cannot make a choice if all you have is one choice. En otras palabras, no puedes hacer una elección si todo lo que tienes es una sola cosa. Three big choices you have to make in your life. Tres grandes elecciones que tienes que hacer en tu vida. Those were the first three choices Adam had to make. Esas fueron las tres primeras elecciones que tuvo que hacer Adán. When God created Adam, he had to make three important choices. Cuando Dios creó a Adán, tuvo que hacer tres elecciones importantes. And I want to suggest to you that you have to make those choices too. Y quiero sugerirte que tú también tienes que hacer esas elecciones. There are three big choices everybody has to make in life. Hay tres grandes elecciones que todo el mundo tiene que hacer en la vida. So we're going to run through the three top choices of your life. Así que vamos a repasar las tres grandes elecciones de tu vida. The first big choice you have to make is in Genesis chapter 2, verse 15 to 17. La primera gran elección que tienes que hacer está en Génesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Y el Señor Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Y también impuso Señor Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. The first important choice everybody has to make is to choose what you feed on. La primera elección importante que todo el mundo tiene que hacer es elegir de qué te alimentas. To choose what you feed on. Elegir de qué te alimentas. God created us in his image, but you have to choose what you feed on. Dios nos creó a su imagen, pero tú tienes que elegir de qué te alimentas. Adam was given the option A Adán se le dio la opción to determine what he was going to feed on, para determinar de qué se iba a alimentar. either from the tree of life, that is to feed on life, or to feed on good and evil. O del árbol de la vida, que es alimentarse de la vida, o alimentarse del bien o del mal. Now, when the Bible talks about feeding here, it's not just food for the body. Entonces, cuando la Biblia habla de alimentarse aquí, no se trata solo de comida para el cuerpo, But feeding here is what you allow into your system. pero la alimentación aquí es lo que permites en tu sistema. You have to choose what you allow into your system. Tienes que elegir lo que permites en tu sistema. You have to choose the words you allow into your system.
Tienes que elegir las palabras que permites en tu sistema. You have to choose what you hear. Tienes que elegir lo que escuchas. You have to choose what you read. Tienes que elegir lo que lees. You have to choose the words that you come into contact with. Tienes que elegir las palabras con las que entras en contacto. If you feed yourself a diet of hatred, you will be hateful. Si te alimentas con una dieta de odio, serás odioso. If you feed yourself a diet of fear, you will be fearful. Si te alimentas con una dieta de miedo, serás temeroso. If you feed yourself a diet of lust, you will be lustful. Si te alimentas con una dieta de lujuria, serás lujurioso. If you feed yourself a diet of love, you will be loving. Si te alimentas con una dieta de amor, serás amoroso. If you feed yourself a diet of faith, you will have faith. Si te alimentas con una dieta de fe, tendrás fe. If you feed yourself a diet of holiness, you will be holy. Si te alimentas con una dieta de santidad, serás santo. So you have to choose what you feed on. Así que tienes que elegir de qué te alimentas. Nothing will be forced into your system. Nada será forzado en tu sistema. The second big choice he had to make La segunda gran elección que Adán tuvo que hacer is how to call the things that come his way. es cómo llamar a las cosas que se presentan ante él. You have to choose what you eat. Tienes que elegir lo que comes. You have to choose what you're going to call the things that come your way. Tienes que elegir cómo llamar a las cosas que se presentan ante ti. Genesis chapter 2 verse 19. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. Génesis capítulo 2 versículo 19. Ahora bien, el Señor Dios estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura voladora de los cielos, y empezó a traerlas al hombre para ver lo que llamaría a cada una. And whatever Adam called each living creature, that was its name. Y lo que el hombre la llamaba a cada alma viviente, ese era su nombre. Adam did not create the conditions. He didn't create any animal. Adán no creó las condiciones ni ningún animal. He's just there minding his business, and God parades these animals in front of him. Él solo estaba ahí ocupándose de sus asuntos, y Dios dispuso estos animales frente a él. And he says, you name them. Elephant, that's the name. Y le dice que los nombre. Elefante, ese es el nombre. If you call this one antelope, that's the name. Si llamas a este antílope, ese es el nombre. Whatever name you give it, that's what it will be to you. Cualquiera que sea el nombre que le pongas, es lo que será para ti. You have a choice how to call the things that come your way in life. Tienes que elegir cómo llamar a las cosas que se presentan en tu vida. In life, there are things that will come your way you don't control. En la vida hay cosas que te llegarán que no controlas. You don't control your parents who gave birth to you. You didn't choose your parents. No controlas a tus padres que te dieron a luz. No elegiste a tus padres. But you have to choose what to call them. Pero tienes que elegir cómo llamarlos. You can't control your nationality to a very large extent, but you have to determine how to call it. No puedes controlar tu nacionalidad en gran medida, pero tienes que determinar cómo llamarla. There are some things that may come your way. It may be trouble, it may be tragedy, it may be difficulty. Hay cosas que pueden llegar a ti. Pueden ser problemas, tragedias o dificultades. But you must determine how you call it. Pero debes determinar cómo lo llamas. When I was a young boy, at the age of 15, my mother died. Mi madre murió cuando yo era un niño de 15 años. The next year, at the age of 16, my father died. Mi padre también murió al año siguiente, cuando yo tenía 16 años. I had to choose what I would call myself. Tuve que elegir cómo llamarme a mí mismo. If I call myself orphan, I'm going to be orphaned for life. Si me llamo huérfano,
voy a ser huérfano para toda la vida. If I call myself a man after God's heart, I'm going to pursue the heart of God for the rest of my life. Si me llamo hombre según el corazón de Dios, voy a perseguir el corazón de Dios por el resto de mi vida. If you lose your job and you call yourself jobless, that's what you've described yourself, and so shall it be. Si pierdes tu trabajo y te llamas desempleado, así te describes y así será. You may lose your job. Puedes perder tu trabajo. You may lose money. Puedes perder dinero. You may go through tragedy, but whatever comes your way, you have a choice how to label it. Puedes pasar por una tragedia, pero lo que sea que te ocurra, tienes que elegir cómo etiquetarlo. Because the label you put on your experiences will brand your experiences in your memory and in your lifetime. Porque la etiqueta que pongas a tus experiencias marcará tus experiencias en tu memoria y en tu vida. You have a choice what to call the things that come your way. Tienes una elección cómo llamar a las cosas que te llegan. Abraham was told, go sacrifice your son Isaac. A Abraham se le dijo, ve a sacrificar a tu hijo Isaac. He decided to relabel that instruction. Decidió reetiquetar esa instrucción. He said, I'm going to the mountain to worship, and me and the boy are coming back. Él dijo, voy a la montaña a adorar y el niño y yo vamos a volver. Somebody else would have said, well, this is the last day of your life, Isaac. Otra persona habría dicho, bueno, este es el último día de tu vida, Isaac. We're going to the mountain, and you not see mama again, and you not see daddy again. Nos vamos a la montaña y no volverás a ver a mamá ni a papá. Say goodbye to the dog, because you're not coming back to the dog. Di adiós a perro, porque no vas a volver a perro. He said, we're going and we're coming back. Somebody say, I have a choice. Pero Abraham dijo, vamos y volvemos. Alguien dice que tengo una elección. If you call your marriage a prison, it will be a prison to you. Si llamas a tu matrimonio una prisión, será una prisión para ti. If you call your husband a tiger, he will pounce on you. Si llamas a tu marido tigre, se abalanzará sobre ti. If you call your wife a witch, she will feed on you. Si llamas a tu mujer bruja, se alimentará de ti. You have a choice how to label the things that come your way. Tienes una elección cómo etiquetar las cosas que te llegan. Somebody say, I have a choice. Alguien dice que tengo una elección. If you choose to call Africa third world, you will be third in everything. Si eliges llamar a África tercer mundo, serás tercero en todo. And this is the kind of third where there is no fourth. Y este es el tipo de tercer mundo sin un cuarto. And the third big choice Adam had to make was he had to choose whom to welcome into his life. Y la tercera gran elección que tuvo que hacer Adán fue elegir a quién acoger en su vida. You choose whom you welcome into your life. Tú eliges a quién acoger en tu vida. Genesis chapter 2 verse 21 to 23. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place, and the rib which the Lord God had taken from man he made into a woman. Then he brought her to the man, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Génesis capítulo 2 versículo 21 a 23. Por lo tanto, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y el Señor Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer y traerla al hombre. Entonces dijo el hombre, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Now God did not force Eve on Adam. Dios no forzó a Eva a Adán. God just paraded her and says, that's it.
Dios simplemente la hizo desfilar y le dijo que eso era todo. Adam had to make a choice, either to welcome her into his life or reject her. Adán tuvo que tomar la decisión de acogerla en su vida o rechazarla. That's his choice. Esa es su elección. He is not forced to accept her. No está obligado a aceptarla. So when God presents this woman, he makes a choice. Así que cuando Dios presenta a esta mujer, él hace una elección. And says, I want this person in my life. Y dice, quiero esta persona en mi vida. She is now bone of my bone, flesh of my flesh, by my choice. Ella es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, por mi elección. Not by the will and the imposition of God. No por la voluntad y la posición de Dios. You have a choice whom you allow into your life. Tienes una elección a quien dejas entrar en tu vida. May I just tell you this, that friendship is not by force. Puedo decirte que la amistad no es a la fuerza. Friendship is not by force. La amistad no es a la fuerza. And anyone who wants to be your friend by force most likely has an agenda that is not in your interest. Y cualquiera que quiera ser tu amigo a la fuerza, probablemente tiene una agenda que no es de tu interés. And don't feel bad if somebody wants to befriend you and you don't feel like befriending them now. Y no te sientas mal si alguien quiere ser tu amigo y no tienes ganas de serlo ahora. Because you have to determine who is coming into your life Porque tienes que determinar quién entra en tu vida and who is exiting out of your life. y quién sale de tu vida. Don't open your life to everybody to enter, because some people will come to your life and mess you up. No abras tu vida a todo el mundo para que entre, porque algunas personas entrarán en tu vida y te enredarán. When people enter your life, they enter with all that they have and all that they are. Cuando la gente entra en tu vida, entran con todo lo que tiene y todo lo que son. If they are wicked, they enter with wickedness. Si son malvados, entran con maldad. People you choose to allow into your life. La gente que eliges para que entre en tu vida. Because when you make a decision, Porque cuando tomas una decisión, you're going to consult those people. vas a consultar a esas personas. They are the gatekeepers of your wisdom. Son las guardianes de tu sabiduría. If you are a woman, for example, Si eres una mujer, por ejemplo, and somebody comes to tell you, well, I saw your husband is having an affair with another woman. y alguien viene a decirte, bueno, he visto a tu marido, él está teniendo una aventura con otra mujer. Sister Margaret, somewhere there. Hermana Margaret, en algún lugar. When you hear that information, your heart is going to start boiling. Cuando escuchas esa información, tu corazón va a empezar a hervir. Then you start devising mischief. Entonces empiezas a idear travesuras. All kinds of ideas are going to come into your mind. Así que todo tipo de ideas van a venir a tu mente. I'm going to face Margaret and I'm going to spray pepper into her eyes and I'm going to give her dirty slaps. Voy a enfrentarme a Margaret y rociar pimienta en sus ojos y dar las sucias bofetadas. You know, all kinds of ideas are coming through your mind. You're processing them. Sabes que todo tipo de ideas están pasando por tu mente. Las estás procesando. Because they said Margaret is having an affair with your husband. You have no proof, but that's what you've heard. Porque dicen que Margaret tiene una aventura con tu marido. No tienes pruebas, pero eso es lo que has oído. Now, after you've processed all your anger, you're going to bounce off your idea with whom you have allowed into your life. Ahora, después de haber procesado toda tu ira, vas a rebotar tu idea con quien has permitido en tu vida. So you're going to ask somebody close to you and say, this is what I've heard that my husband is doing, and I hear Margaret is responsible. What should I do now? Así que vas a preguntar a alguien cercano a ti y decir, esto es lo que he oído que hace mi marido y he oído que Margaret es la responsable. ¿Qué debo hacer ahora? If that person is not intelligent, they're going to say, let's go together and let's give her a beating. Si esa persona no es inteligente,
va a decir que vayamos juntos a darla una paliza. At that time, you have decided your destiny. En ese momento has decidido tu destino. Now, if you talk to another person, that person would say, by the way, have you cross-checked? Si hablas con otra persona, esa persona dirá, ¿has verificado? Have you verified? ¿Has verificado? Do you have a second opinion? ¿Tienes una segunda opinión? The person who tells you that will help you to think. La persona que te diga eso te ayudará a reflexionar. It may be true, it may not be true, but now you have somebody who has given you wisdom to process information right. Puede ser cierto, puede no serlo, pero ahora tienes a alguien que te ha dado sabiduría para procesar bien la información. You have to choose who comes into your life and who exits your life. Tiene que elegir quién entra en tu vida y quién sale de tu vida. If you are an angry person, don't get angry people around you. Si eres una persona enfadada, no tengas gente enfadada a tu alrededor. It's a bad combination. Es una mala combinación, It's petrol and fire. como la gasolina y el fuego. If you are temperamental, get a level-headed person. Si eres temperamental, consigue una persona sensata. If you're level-headed, get somebody who is more aggressive in life. Si eres una persona sensata, consigue a alguien que sea más agresivo en la vida. Because if everybody around you is level-headed, Porque si todos los que te rodean son sensatos, you have an idea, they say, this, no, I don't think it will work. I don't think it will work. tienes una idea y te dicen que no creo que funcione. No creo que funcione. Because all your friends are afraid to take a risk. Porque todos tus amigos tienen miedo de arriesgarse. So you have to choose who you bring into your life. Así que tienes que elegir a quién traes a tu vida. Adam chose a woman. Adán eligió una mujer. The opposite, not another man into his life. Lo contrario, no otro hombre en su vida. A woman. Una mujer. And in the physical sense, that is right. But it also means that most of the people you bring into your life must be people who complement you. Y en el sentido físico es correcto, pero también significa que la mayoría de las personas que traigas a tu vida deben ser personas que te complementen. People who complement you. Personas que te complementen. People who add to your life. Personas que añadan algo a su vida. People who complete your life. Personas que completen tu vida. If you bring in everybody who is like-minded like you, Si traes a todos los que son afines a ti, there's going to be serious distortion of perception. va a haber una grave distorsión de la percepción. Because everybody is going to see it the way you see it, and nobody gives you the option to see the other side. Porque todo el mundo va a ver como tú lo ves y nadie te da la opción de ver el otro lado. You have to choose whom you bring into your life. Tienes que elegir a quién traes a tu vida. Whom you bring into your life. A quién traes a tu vida. You have to choose what you feed on. Tienes que elegir de qué te alimentas. One of the things I have noticed is people normally don't choose what they feed on. Una de las cosas que he notado es que la gente normalmente no elige de qué se alimenta. Sometimes you ask people, why do you go to a particular church? They say, but it's close to me. A veces le preguntas a la gente por qué va a una iglesia en particular y te dicen que está cerca de mí. So, if you're hungry and all the restaurants around your home are selling cockroach fried and sautéed cockroach and parboiled cockroach, and the other is selling kebab cockroach. Así que si tienes hambre y todos los restaurantes alrededor de tu casa están vendiendo cucarachas fritas y cucarachas saladas y cucarachas hervidas de Parma y el otro vendiendo kebab de cucaracha. Are you going to say, well, you know, all these restaurants around me serve cockroach and I'm hungry, so I'm going to eat it? No. Vas a decir, bueno, ya sabes que todos estos restaurantes que me rodean sirven cucarachas y tengo hambre, así que me las voy a comer. No. You're going to bypass them
and go to where the meal is served to your satisfaction. Vas a pasar de ellos e ir a donde la comida se sirve a tu gusto. So if you can do that for a restaurant, why don't do that for your spiritual food? Así que si puedes hacer eso para un restaurante, ¿por qué no lo haces para tu comida espiritual? Why don't you do that? ¿Por qué no lo haces? So if this is where you get fed, if you move away from here 50 miles, you drive back here because this is where you get fed. You have to choose where you feed. Así que si aquí es donde te alimentas y si te alejas de aquí 50 millas, vuelves aquí porque aquí es donde te alimentas. Tienes que elegir dónde te alimentas. Not based on proximity, but based on your dietary needs. No basado en la proximidad, sino en tus necesidades alimenticias. Based on your future aspirations. If you find a church where you are fed, you stay there. Basado en tu aspiración futura. Si encuentras una iglesia donde te alimenta, te quedas ahí. You don't allow proximity to determine. No permites que la proximidad determine. You have to choose how you label the things that come your way. Tienes que elegir cómo etiquetar las cosas que te llegan. Life is going to throw you some tough situations, but you have to label each one of them. La vida te va a lanzar algunas situaciones, pero tienes que etiquetar cada una de ellas. And you have to choose who comes into your life. Y tienes que elegir quién entra en tu vida. Nobody is going to force themselves into your life. No friendship is. Nadie va a entrar a la fuerza en tu vida, ni la amistad. My best friend when I was 12 is not my best friend. I haven't spoken to him for 30 years. Mi mejor amigo cuando tenía 12 años no es mi mejor amigo ahora. No hablo con él desde hace 30 años. My best friend when my 20s is not my best friend now. Mi mejor amigo cuando tenía 20 años no es mi mejor amigo ahora. Because sometimes you outgrow friends. Porque a veces se superan los amigos. You outgrow them. Los superas. You can keep them for nostalgic purposes. Puedes conservarlos por nostalgia. Once in a while, you remember that, you remember that, you remember, and that's all your conversation is. All you remember, you remember, you remember. Any conversation that has too much you remember is not productive. De vez en cuando te acuerdas de eso, te acuerdas de eso, te acuerdas. Y eso es todo lo que se habla. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. Cualquier conversación que tenga demasiado que recordar no es productiva. Because you don't live life based on the past you remember. It's on the future you are going to. Porque no vives la vida basándote en el pasado que recuerdas, sino en el futuro al que vas. So you have to choose whom you allow into your life. Así que tienes que elegir a quién permites entrar en tu vida. If God brings you a mentor who is good for you, even if he disciplines you, you allow him into your life. Si Dios te trae un mentor que es bueno para ti, aunque te discipline, lo permites en tu vida. Then the praise singer who is going to praise your weaknesses to your downfall. Entonces el cantante de alabanzas que va a alabar tus debilidades para tu fracaso. Choose the people you allow into your life. These are the three big choices Adam had to make. Elige las personas que permites en tu vida. Estas son las tres grandes elecciones que Adán tuvo que hacer. And these are the three big choices you've got to make in your life if you're going to be successful. Y estas son las tres grandes elecciones que tienes que hacer en tu vida si vas a tener éxito.